Bueno, vamos chicos con un ejemplo bien concreto para que se entienda lo que hicimos en el video anterior. En el primer cuadrante vamos a establecer que siempre el seno de un ángulo alfa del primer cuadrante va a ser mayor que 0, es decir, es positivo. El coseno del ángulo también del primer cuadrante es mayor que 0, entonces también es positivo. Y la tangente también es mayor que 0 y es positiva. Recordemos una regla. Acá arriba la escribí, la tangente de alfa siempre es la división entre el seno y el coseno. Entonces, si el seno es positivo y el coseno es positivo, por regla de los signos, más dividido más es más. Es decir, que si yo divido el signo del seno con el signo del coseno, me va a dar el signo de la tangente. Esa es otra forma de analizarlo. Bien, y en el segundo cuadrante, a ver si se ve un poquito mejor ahí, en el segundo cuadrante, el seno de beta, siendo beta un ángulo del segundo cuadrante, la altura es mayor que 0, es decir, es positiva. El coseno, al estar del 0 a la izquierda, es menor que 0, es decir, que es negativa. Y la tangente, habíamos visto que al prolongar el lado terminal hacia la recta tangente, el segmento de la tangente del ángulo queda en relación a las y negativas. Entonces, la tangente también va a ser menor que 0, es decir, negativa. Si yo utilizo esta regla y digo, claro, el seno es positivo y el coseno es negativo, si hago la división de los signos, más dividido menos, es menos. Entonces ahí tengo otra manera de poder analizar el signo de la tangente. Bien, dijimos que íbamos a ir con dos ejemplos concretos. Vamos al primer cuadrante nuevamente con un ángulo de 45 grados. Vamos a tomar la calculadora, vamos a ir a la tecla modo, ¿sí? 2 veces, 3 veces. Y tenemos 3 modos para utilizar. Nosotros, como vamos a usar grados sexagesimales, utilizamos el número 1, porque después tenemos el 2 que es radianes, que en ese caso es cuando utilizamos pi, pero en este ejemplo vamos a usar grados sexagesimales para hacerlo de forma más simple en un comienzo, y el 3 grados centesimales, que en ese caso no lo vamos a usar todavía. Entonces vamos a ir con el 1. Ponemos el 1 y en la pantalla arriba en chiquitito vamos a ver una D chiquitita. Eso es lo que nos tiene que aparecer en el visor. Entonces, vamos a calcular el seno, el coseno y la tangente de 45 grados como lo hacemos siempre. Bien, entonces yo digo, bueno, seno de 45. Y me da aproximadamente 0,707. Bueno, voy a agregar algunas cifras decimales. Bien, lo voy a completar acá. En vez de llamar seno de alfa, en este caso voy a poner seno de 45. El seno de 45 es aproximadamente, por eso pongo una pestañita arriba, 0,707. ¿Sí? Hay muchas cifras, infinitas cifras decimales, entonces agrego en este caso 3 después de la coma. Bien, ahora, el coseno de 45 también lo calculo, ¿sí? Y pongo coseno de 45 y obtenemos el mismo resultado que el seno. Ahora voy a explicar por qué. Entonces, el coseno de 45 es aproximadamente 0,707, ¿sí? Y ahora vamos con la tangente. La tangente de 45, quizá alguno ya se dio cuenta de cuánto va a dar, me da 1. ¿Ven? Entonces, la tangente de 45 grados da exactamente 1. Entonces ahí no pongo el símbolo de aproximado porque justo nos dio 1. Bien, vamos a analizar un poquito antes de pasar al segundo ejemplo. Si este ángulo mide 45 grados y es un triángulo rectángulo el que siempre queda armado, entonces tengo un ángulo de 90. Claro, este otro ángulo, para que la suma de los tres de 180, también tiene que ser de 45. ¿A qué me refiero con esto? A que si el triángulo tiene dos ángulos iguales,
también va a tener dos lados iguales, en este caso la base y la altura. Por eso el seno que está asociado a la altura y el coseno que está asociado a la base nos dieron exactamente la misma medida, 0,707, ¿no? Y lo que sigue. Y el caso de la tangente, que habíamos dicho que es la división del seno con el coseno, si el seno y el coseno miden lo mismo, son exactamente la misma medida, ¿sí? Un poco más arriba. Un número dividido el mismo número, por supuesto que me va a dar 1. Por eso la tangente nos quedó 1. Bien. Observemos que el seno nos dio, más allá del número, nos dio positivo. El coseno también nos dio un número positivo y la tangente también es positiva. ¿Qué es lo que habíamos dicho nosotros en el video anterior? Seno, coseno y tangente siempre en el primer cuadrante nos van a dar signos positivos. Bien. ¿Algo más para decir con respecto a esta primera circunferencia? Vieron que el seno dio 0,707. Es decir, un poquito más chico que 1. Si yo comparo el seno de 45, que es este segmento, con respecto al eje Y, quiere decir que este segmento mide eso, mide 0,707 y lo que sigue. Entonces, lo comparo y me doy cuenta que es coherente lo que me está diciendo. Que este segmento, si yo lo traslado y lo quiero comparar con el eje Y, bueno, si esto mide exactamente 1 porque es el radio, recuerden que la circunferencia es trigonométrica en este caso porque su radio mide 1, la mitad más o menos es por acá, 0,5. Pero esto me dio 0,7 y pico. Entonces está un poquito más arriba. Quiere decir que esta medida es lo que mide más o menos 0,7. Y el coseno, que también mide en este caso lo mismo, claro, este radio, ¿no? Cualquier radio de esta circunferencia, mide 1. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el coseno mide menos que 1, pero también mide un poco más que la mitad. Entonces, esta medida que estoy tomando acá, comparada con la unidad, mide 0,7 y pico. Y la tangente de 45, que es este segmento, me dio 1. Entonces, si yo comparo este segmento con el eje Y, porque es un segmento vertical, lo comparo con el eje Y, justo tiene la misma altura que el radio de la circunferencia, es decir, justo mide 1. ¿Ven? Por eso obtenemos los números que obtenemos con la calculadora, no es algo accidental, sino que tiene que ver con la medida gráfica que tienen tanto el seno como el coseno y como la tangente. Vamos con el segundo ejemplo. Nuevamente seguimos con un ángulo del segundo cuadrante, en este caso elegimos 130 grados por dar un ejemplo cualquiera, y nuevamente tenemos asociados el seno de 130, el coseno de 130, y prolongando su lado terminal hacia el cuadrante opuesto para que llegue a tocar a la recta tangente que pasa por este punto, nos queda armado este segmento, el que va desde aquí hasta aquí. Ese segmento es la tangente de 130, ¿sí? Porque cada ángulo tiene una tangente de distinta medida. Bien, vamos a ver algunas cosas antes de calcularlo ahora directamente. El seno de 130 me tendría que dar, como dice acá, en el segundo cuadrante, me tendría que dar positivo. El coseno de 130 me tendría que dar negativo y la tangente me tendría que dar negativa. Bueno, ahora vamos a corroborarlo. Vamos a escribir seno de 130 y vemos que nos da una medida de aproximada 0,766. Vamos a poner eso. 0,766 aproximadamente. Vamos con el coseno. Coseno de 130. Y nos da una medida aproximada de menos 0,642. Menos 0,642.
¿sí? Voy a borrar beta y voy a poner 130 porque es el ángulo con el que estamos ahora. Y acá también tangente de 130. Bien, vamos entonces. Tangente de 130 menos 1,19. Menos 1,19 también en forma los tres aproximadas. Bueno, vamos a analizar ahora estos resultados. Recuerden que en la matemática no son solo números, sino que tenemos que analizar los resultados que van arrojando. Entonces, fíjense, seno de 130 aproximadamente 0,766. ¿Ven esta medida? Que es el seno, si yo lo comparo, está cerca, más cerca del 1 que del 0. ¿Ven? O sea que esta medida mide aproximadamente 0,766. El coseno de 130, observen que nos dio negativo. ¿Qué es lo que dijimos que tenía que pasar? El coseno de un ángulo en el segundo cuadrante siempre nos va a dar negativo porque son bases que están del lado izquierdo del 0, 0. Entonces, esta medida es menos 6,642, es decir, un poquito más a la izquierda que el menos 0,5. Entonces, si esto mide desde acá hasta acá menos 1, porque es menos 1 del eje X, la mitad estaría por aquí aproximadamente, pero esta está un poquito más a la izquierda. Entonces, claro, esta medida es esta que nos está mostrando la calculadora. Y por último, la tangente de 130, que también nos iba a dar negativa, ¿sí? Ya que más dividido menos es menos. La tangente, si yo primero lo miro en forma gráfica, este segmento, si lo comparo con el radio, está un poco más abajo que el menos 1 de la y. Y fíjense que nos dio un menos 1,19. O sea que está más abajo que el menos 1. Entonces, este valor, si yo lo comparo con el eje y, es menos 1,19 aproximadamente. Bien, chicos, esto es lo que muestro en el primer video. De esto se trata la circunferencia trigonométrica. Ustedes van a analizar los signos de las tres razones en los 4 cuadrantes. Eso es lo que van a analizar en la actividad que les envío. Y una cosa más para que tengan en cuenta, y con esto cierro. Para que piensen, son unas preguntas para que las vayan reflexionando. El seno de un ángulo, ¿entre qué valores está? El seno de un ángulo puede estar arriba de 1, ser más grande que 1. El seno de un ángulo puede estar por debajo del menos 1, es decir, más chico. La tangente puede superar la medida del radio o no. ¿Y el coseno? ¿El coseno puede ser mayor que 1? ¿Puede estar más hacia la derecha o más hacia la izquierda que lo que mide el radio? Bien, son preguntas para que se vayan haciendo. Espero les sirva y las consultas me las van escribiendo.